Buenas noches, seguidores de parregadagüemes.es, de nuestras redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Instagram. Hoy estamos en el apartado de la entrevista y vamos a entrevistar a nuestro párroco, a don Miguel Antigua Barrera. Nos va a hablar de una noticia que el próximo 5 de marzo va a pasar en nuestra diócesis y que nos va a hablar del diaconado permanente. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Carmelo, y todos los que nos escuchan. En primer lugar, agradecerte esta entrevista porque favorece que realidades como esta, que son buenas noticias para la diócesis, pues puedan llegar a muchísimas personas, ¿no? Bien, como primera cuestión, primera pregunta, ¿qué significa o definir el diaconado permanente? Sí, el diaconado permanente, en primer lugar diría que el diaconado permanente es una llamada que el Señor hace, es una vocación. Como está la vocación al matrimonio, que es una vocación, está la vocación también al sacerdocio. Dentro del sacerdocio hay como tres niveles importantes, ¿no? El nivel superior, el primer nivel de sacerdocio es el episcopado, es decir, los obispos, ¿no? Que son ordenados obispos. El segundo nivel es el del sacerdote, que es ordenado sacerdote, y el tercer nivel es el de diácono, ¿no? Entonces, hay dos modalidades en el diaconado. En primer lugar es el diácono que se ordena como paso a ser sacerdote. Y toda persona que se ordena de sacerdote, antes ha tenido que estar un tiempo de diácono. Primero es ordenado diácono y después es ordenado sacerdote. Pero también está lo que ahora llamamos el diaconado permanente. Entonces es que esa persona se ordena de diácono para ser siempre diácono. No es para dar el paso a ser sacerdote, sino para ser siempre diácono. Entonces la llamada que el Señor puede hacer a esas personas, ¿no? Esas personas pueden ser a dos niveles. Un nivel es a una persona soltera que quiera ser diácono permanente. En ese caso, esa persona sería célibe siempre, ¿sí? Se comprometería a ser soltero siempre, ¿no? Y está también la persona casada que quiera o sienta la llamada y se compromete a ser diácono permanente siempre casado, ¿no? Por lo tanto, estarían esas dos modalidades, diríamos, dos niveles de lo que es la vocación al diaconado. Y el diácono, ¿qué diferencia tiene con el sacerdote? Es decir, su función. Sí. Diríamos que el diácono tiene como diversas funciones, sobre todo cuando hablamos del diácono permanente. La función principal diríamos que no es solo la litúrgica, sino es el compromiso con la caridad, el trabajo por la justicia, el servicio a la comunidad cristiana. También el servicio litúrgico. Entonces el diácono puede desempeñar funciones como bautizar, celebrar el sacramento del matrimonio, celebrar celebraciones de la palabra, celebraciones ezequiales de entierro, es decir, menos confesar, celebrar la Eucaristía y la unción de enfermo, que supone también la confesión, pues lo demás, diríamos, podría, por expresarlo así de una manera más concreta, podría ser todas las demás cosas, hacer una bendición, podría ser ese diácono. Pero no es la función simplemente el ayudar a misa, por así decirlo, sí. Sino que es la persona que también tiene que trabajar en favor, dedicación en favor de los pobres, de las necesidades. Luego desempeñará su oficio según su realidad, ¿no? Bueno, la segunda pregunta yo creo que la contestaste, de quiénes pueden ser diáconos permanentes. Sí, te concreto más, porque pueden ser diáconos permanentes. Si es persona soltera, tendría que ser mayor de 25 años y, como decía, comprometerse a seguir en el estado soltero. Y si es casado, tiene que ser mayor de 35 años y con más de 10 años de matrimonio, y que su esposa y sus hijas estén de acuerdo con que esa persona sea diácono. Se necesita también si la mujer dice que no. Si la mujer dice que no, pues no podría ser diácono. Tendría que convencerla, ¿no?
Sí, y si los hijos son mayores, si son pequeños, pues no tendrían capacidades, pero si los hijos son mayores, también tendrían que ser. Nuestro obispo, por ahora, en la diócesis solo quiere ordenar a casados, ¿no? Por la realidad de la necesidad de la diócesis, pues prefiere más el diaconado en los casados en este momento. Bien. ¿Y qué pasos debe dar la persona que se sienta llamada a esta vocación y quiera acceder a él? ¿Con quién tendría que hablar? ¿A dónde se tiene que dirigir? Sí. Bueno, la persona que quiera acceder, estaría diciendo que el obispo, desde que llegó a la diócesis, aceptó el diaconado permanente, que el anterior obispo no había querido acceder o permitir el diaconado permanente, menos su opinión, y como eso depende del obispo de cada diócesis, pero este actual obispo se le presentó que estaba pendiente de esta realidad del diaconado permanente y aceptó y le dio luz verde, ¿no? Para ello constituyó una comisión. Esa comisión está formada por el rector del seminario, el director del centro teológico, el delegado para el clero, que es quien la preside y quien la convoca, y luego nombró a 2 sacerdotes que estuvieron en el trabajo del directorio con el anterior obispo, Monseñor Eyarren, y esa es la comisión. Entonces la persona que desee acceder, pues hace una solicitud. En esa solicitud lo que se le pide fundamentalmente es que dé los datos personales, los datos laborales, es decir, porque una de las cosas es que tenga trabajo, ¿no? Luego también que exprese un poquito cómo ha sido su historia de fe, más o menos cómo ha sido su historia a través de su vida, ¿no? Y luego también cuáles son las motivaciones que quiere hacer para ser diácono. Si no se trata de privilegiar, por ejemplo, a un sacristán o a una persona que ha estado siempre trabajando en la iglesia, pues ahora para premiarlo lo hacemos diácono, ¿no? No, nunca el diaconado puede ser un mérito, un premio a una persona que haya dedicado su vida, ¿no? Sino es una respuesta a una llamada que el Señor hace a su vida. Entonces la persona lo que tenía que hacer es hacer esa solicitud y presentarla a la comisión. En este caso pues puede dirigirse a mí porque soy el que presido la comisión. ¿Y qué eres? No lo dije en la presentación, pero que eres delegado del clero Soy el delegado para el clero y el delegado para el clero es quien preside la comisión, como dije. Entonces pues presentaría la solicitud. Esa solicitud es estudiada por la comisión y luego se le presentaría al señor obispo. El señor obispo, si aprueba esas solicitudes, pues esas personas comienzan a ser candidatos ya, aceptados por el obispo, para empezar el proceso de formación del diaconado permanente. No es que el obispo ahora los acepte y mañana se ordene, sino que empezarían un proceso de formación, ¿no? Bueno. Las personas que se eligen, pues aparte de toda esa solicitud, todo lo que conlleva por qué quieren serlo y tal, tendrán que tener alguna formación, ¿no? Por supuesto, sí. Tendría que tener una doble formación. En primer lugar, una formación teológica, ¿no? Entonces, la persona que quiere aspirar a ser diácono permanente, pues se le pide que tenga o el bachiller o bien la prueba de madurez de 25 años, así como si fuese, diríamos, a estudiar una carrera. Entonces, haría lo que se llaman ciencias, se le pide que haga ciencias religiosas, que es la carrera de teología, pero diríamos más adaptada a un nivel más sencillo, más fácil. Y que también después vaya a algunas clases de listí, pero más de modo presencial. Por lo tanto, que tenga una formación teológica, es decir, va a ser, diríamos, como un sacerdote, no es que sin formación pueda, porque esa persona tiene que saber lo que hace y lo que dice, porque ahora lo que dice y lo que hace lo está haciendo en nombre de la Iglesia, ¿no? Es decir, no es él quien habla y opina, sino que debe tener conocimiento suficiente para que opine y hable desde la doctrina de la Iglesia y desde la experiencia de la Iglesia. Por lo tanto, tiene que tener ese tipo de formación teológica. Y luego habría otra formación que es que esa persona vaya cultivando las actitudes personales, comunitarias y tal,
para que realmente sepa lo que es el diaconado permanente y lo que supone en su vida. Por eso sería una formación teológica y una formación propia del diácono permanente. Se me parece un poco, salvando distancia, como el sacerdote, ¿no? Que Pues tenían sí. la dimensión de estudiar, de teología y tal, pero también tenían esa dimensión de saber la realidad a la que De se iban. formación, pues, lógico, es decir, que tiene que ser una persona que esté formada, porque, como te decía, va a prestar un servicio importante en la diócesis, ¿no? ¿Y cuál sería la misión del diaconado permanente? Ellos tendrían, supongo que será según la realidad del diácono, pero tendrían destinos como los sacerdotes tienen. Sí, pero con matices. Por ejemplo, una de las condiciones que se le pide al diácono permanente es que viva de su trabajo. Es decir, esa persona no va a ser remunerada por la diócesis como pueden ser los sacerdotes que tienen toda la dedicación. Lo que se le pide al diácono es que trabaje de su oficio, sea cual sea. Puede ser una profesión, puede ser un trabajo, es decir, que tenga, diríamos, un trabajo seguro, ¿no? Es decir, que no tenga que depender de la diócesis, y porque además tiene que alimentar a su familia. Entonces esa persona tiene que tener un trabajo que sea, diríamos, esté a nivel de poder alimentar a su familia, dependiendo los hijos que tenga o no. Por lo tanto, si esa persona tiene que desempeñar un trabajo, el destino pastoral que se le dé será en la medida de las posibilidades que tenga. Es decir, no es lo mismo un sacerdote que está, diríamos, en total libertad a una persona que tiene que trabajar, atender a su familia y luego pues prestar un servicio. Prestará ese servicio en el lugar donde se le pueda designar o en la tarea que se le pueda dedicar. Es decir, no tiene que ser una parroquia, sino que prestará un servicio, pero esa persona tendrá que darle prioridad, por supuesto, a su familia y a su trabajo. Es decir, el diaconado permanente no puede destruir la familia y no puede destruir el trabajo, claro. Claro. El próximo 5 de marzo va a haber la primera ordenación de un diácono y nos podrías hablar un poco, se llama don Francisco López Armas, y nos podrías hablar un poco sobre él, presentarnos. Sí. Un poco para decir cómo aparece esta persona ya a ordenarse, es cuando estamos, pues el directorio que se ha hecho, que la comisión ha hecho un directorio, es decir, una directriz de todo lo que se le pida a un diácono permanente, es decir, que todas las personas sepan lo que es y está escrito, y ese directorio ya lo ha aprobado el obispo, al menos se le ha presentado y no ha dicho nada contrario. Entonces, ahora las personas las solicitudes que el señor obispo ha aprobado serían las que empiezan en la preparación. ¿Qué pasa con esta persona que se va a ordenar el 5 de marzo? Que es una persona que había hecho ya un recorrido de formación y ya se le conocía, es decir, ya era una persona conocida y formada. En segundo lugar, tenía los estudios, y tenía los estudios en el grado máximo, diríamos. No solo tenía la teología, sino que tenía la licenciatura en teología y tenía el doctorado en teología, es decir, que ya por la Universidad de Burgos, por la Facultad de Burgos. Por lo tanto, ya tenía, en cuanto a estudios, también. Y en cuanto a trabajo pastoral, pues él ha estado siempre vinculado a parroquias, ha estado dando charlas por distintas parroquias, ha estado también, y está todavía, llevando un movimiento que se llama los equipos de Nuestra Señora, que son equipos de matrimonio. Por lo tanto, tenía la faceta de formación y el conocimiento que avalamos, tenía también la formación teológica, como digo, en lo más que se puede pedir, y tenía también pues una experiencia pastoral. Entonces, el señor obispo y la comisión pues tenía interés que pronto hubiese una ordenación de diácono. Esta persona reunía las condiciones para que dara a conocer también el diaconado permanente, dicho de alguna manera, para que sirviera de propaganda vocacional y que la gente conociera lo que era el diaconado permanente. Por eso Francisco Javier López Armas, más familiarmente le llamamos Paco López,
pues es pues un candidato que ahora ya ha aceptado, su mujer también acepta y sus dos hijas, él está casado, tiene una hija de 20 años y otra de 18, las dos hijas están conformes con su ordenación y ya ha hecho el rito de admisión, que es un rito donde él pide ser ordenado y el obispo acepta esa petición suya. Se celebró la pasada semana, el lunes de la semana pasada, y se celebró el rito, una celebración de la Eucaristía en la parroquia de Jesús de Nazaret de Siete Palmas, y ahora pues será la ordenación el 5 de marzo a las 11 de la mañana en la catedral, ¿no? Esto marca un hito en la historia de Canarias, porque pues el primer diácono que se va a ordenar casado, ¿no? Hace ya muchos años el monseñor Echarren ordenó a un jesuita, pero este era un religioso que no era sacerdote, lo ordenó de diácono. Estuvo mucho tiempo ayudando en la parroquia de San Agustín y luego ya mayor se fue a la península a su congregación. Pero diácono casado, el primero va a ser Paco López, ¿no? Y ahora mismo ya hay más personas que han solicitado. Sí, gracias a Dios ahí se han presentado pues 6 solicitudes que ya están aprobadas por el señor obispo. Estamos pendientes ahora de responder a esas solicitudes. Y después hay 3 solicitudes que están pendientes de la valoración de la comisión, porque se han presentado después, con posterioridad a la presentación del obispo y no estaban visadas, no estaban todavía pasadas por la comisión, ¿no? Y una vez que la comisión pues el obispo ya decidirá si sí o si no. Entonces ya esas personas, estamos a punto ahora de comenzar ese periodo de formación con esas personas, a la par de que esas personas también vayan estudiando. Que también se da el caso que algunas de esas personas pues ya tienen la teología hecha, por lo tanto los años de preparación, que como mínimo pueden ser 3 años, pues esos años de preparación ya los tiene adelantados por la formación teológica que tiene alguno de ellos, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues esta es la primera gran noticia de la diócesis, pero la segunda noticia buena y de alegría fue que el Papa Francisco nombró como obispo auxiliar a un sacerdote de la diócesis de Canarias, natural de Valsequillo, que es don Cristóbal Deni. Sí, realmente tenemos 2 grandes noticias. La del diaconado permanente es una buena noticia, ¿no? Y ahora que se coincide con la ordenación en este mes de marzo. Y luego también que el pasado miércoles, pues el Papa Francisco nombró como obispo auxiliar para la diócesis a Cristóbal Deni Hernández, ¿no? Como bien dice, es natural de Valsequillo, ahora mismo estaba siendo vicario general, nombrado también por nuestro obispo José. Y el obispo José, desde que vino, pues tenía la idea de un obispo auxiliar, ¿no? Hasta ahora no se ha tenido obispos auxiliares en Gran Canaria, creo que hace siglos o uno, pero y él tenía, y el Papa pues le concedió ser obispo auxiliar, y además el doble regalo es de ser canario, de ser de aquí. Pues una gran noticia, ¿no? Él será ordenado obispo porque, como recuerden, decía al principio, el mayor escalón del sacerdocio es el episcopado. Pues será ordenado obispo el 26 de marzo, sábado, a las 11 en la catedral, ¿no? Para esa ordenación es imprescindible que estén 3 obispos, ¿no? Por lo pronto vendrá el nuncio de su santidad en España, y luego también pues serán 2 obispos más, sin duda que habrán más obispos sin ser los ordenantes. Y así por encima, ¿qué función tiene un obispo auxiliar en una diócesis? Sí, el obispo auxiliar es pues la persona que el obispo sigue siendo el titular de la diócesis y es como el ayudante de ese obispo, es decir, está a disposición de las tareas que le encomiende el obispo titular. Y ya, pues bueno, pues se le puede designar pues que se encargue de esta tarea, o que se encargue de esta isla, o que se encargue de esta misión. Pues, el obispo nuestro también, él forma parte de la comisión, la conferencia episcopal de familia, ¿no?
pues con frecuencia tienes que viajar a la comisión, pues también pues sería ya una tranquilidad para él marcharse sabiendo que hay un obispo auxiliar, ¿no? Por supuesto que para todos nosotros y para Cristóbal, pues ha sido una noticia que la ha impactado. Yo creo que todavía no ha reaccionado del todo a lo que supone, porque ya es marcar tu vida para siempre, ¿no? Es un regalo para la diócesis, un regalo para él, pero también algo bastante serio, es decir, que ahora los destinos de su vida serán marcados no solo a nivel de la diócesis, sino a nivel de España, es decir, que mañana lo pueden mandar de obispo a otro sitio. Claro, bien, bien. Pues hablando un poco sobre el diaconado y el nombramiento del obispo auxiliar, pues aprovechamos que como párroco de nuestra parroquia, sabemos que la parroquia ha estado con obras. Quisiera que nos contaras un poco por encima una obra que ya está finalizada o que ya está culminando, por lo que falta, los detallitos que faltan, y la que ha comenzado esta semana. Sí, yo te diría que hemos estado en obra y seguimos estando en obra. La primera obra ha sido la pintura de la iglesia, ¿no? Es decir, la pintura de los exteriores de las paredes, de puertas y ventanas. Esta obra se ha llevado a cabo con la subvención que nos dio el ayuntamiento, que una vez más agradecemos esta subvención porque realmente ha sido cuantiosa, de 41.000 euros, y ha sido pues la posibilidad de pintar toda la iglesia, parte del tejado, del techo y también el arreglo de la cúpula, ¿no? Eso ha sido algo muy bueno. La segunda obra es la escalera lateral, que es por la que se accede a la iglesia, porque las otras puertas no tienen acceso desde fuera. Entonces, por esa puerta donde se accede, la cantería estaba muy deteriorada, con el consiguiente peligro para las personas que bajaban o subían por esa escalera. La baranda de hierro estaba también ya rompiendo los peldaños de esto, los había roto o reventado en algunos de ellos. Y entonces se hizo un armazón nuevo, también con la ayuda del ayuntamiento, y luego la obra de cantería que sí la ha costeado la parroquia, que ha sido poner todos los peldaños de cantería, aprovechando los que estaban existentes, pues se arreglaron el cantero. Y luego también la balaustrada, que estaba de hierro, pues ahora se le ha aumentado un bloque a la escalera y la balaustrada va encima del bloque que se le ha aumentado, con lo cual la escalera gana espacio y la balaustrada pues cambia el panorama de la vista. Nos falta terminar, pues que se empaste los balaustradas y luego pues que se termine la parte para arriba del barandal, por así decirlo, que el cantero termine esa obra y ya tendríamos una escalera, además de segura y no peligrosa, pues también con un empaque que le da a la iglesia muy bonito. Si tenemos oportunidad, sobre todo cuando ya se termine, pues pasemos por el lateral de la iglesia y veamos el cambio de la escalera, ¿no? Y la tercera obra es la que hemos acometido en la semana pasada. Esto es una obra que está siendo subvencionada por el Cabildo Insular, ¿no? Y es la de que en el camarín el piso estaba mal, es decir, se invidiaba y pues corría peligro. El arquitecto último que vino a ver la realidad, pues incluso nos dijo que no subiera nadie pasara por allí, que a lo más una persona a recoger lo que hiciera falta, pero no se subiera personas arriba. Entonces la obra está en reforzar el piso por debajo, es decir, por el techo de la sacristía, que sería el piso del camarín, con unas vigas de hierro que a su vez presionarían un poquito para que suba el piso, ¿no? Esas vigas después estarían cubiertas y ya se volvería a pintar, ¿no? Esa obra la está haciendo la empresa Iridian, que es la misma que ha pintado la iglesia, que es una empresa hasta ahora pues muy seria, con un compromiso muy, muy claro, con una preocupación en todo. La verdad que agradecemos a la empresa Iridian la forma de realizar la obra con la seriedad y ¿Cuál es la finalidad de esta obra que se está haciendo?
pues mi ilusión es que todos los de Agüimes, las personas de Agüimes, puedan conocer el camarín, ¿no? El camarín nuestro tiene obras valiosas, ¿no? Obras antiguas y valiosas. Pues la gente de Agüimes, los hijos de Agüimes, lo conozcan. Y pues vamos a aprovechar para ya después, diríamos, montarlo en mejores condiciones, ponerle a cada objeto pues un cartelito que la persona que lo vea pues, pueda saber de qué siglo es, qué finalidad tiene, cómo está hecho, y pueda tener como una referencia a cada objeto importante que pueda estar ahí. Y una cuarta obra, porque también esa no se ha dicho, saben que una serie de personas se animaron hace 3 años, si mal no equivoco. Desde el tercer año se animaron a vender lotería, han sido ellos los que la han llevado. Yo cuando me lo dijeron le dije, si ustedes se encargan, yo no voy a estar vendiendo lotería. Pero ellos han sido tenaces en esa labor, por lo cual les agradezco. Y la finalidad era para restaurar el manto verde de la Virgen, que es el manto antiguo, que ya tiene unos 70 años, y entonces pues estaba bastante deteriorado. Pues ya, pues con lo que se ha reunido, el manto se ha llevado a Sevilla, a un taller, en el taller donde se hizo el manto burdeo, el manto rojo, como se puede llamarlo, ¿no? Entonces esa empresa se le ha llevado el manto, se ha llevado personalmente, porque claro, mandarlo por una agencia con todos los seguros suponía 7.000 y pico euros, que vamos, que era mucho más que lo que valía la restauración. Entonces, pues se llevó de mano y ya pues se dejó en la empresa, se dejó con toda la documentación necesaria y se comprometió a hacerlo. Lo que dijo que no lo empezaría sino hasta después de Semana Santa por el trabajo que tenía. Pero y al mismo tiempo pues se daba el dinero para arreglar un traje del niño, alguna cosa más que se pudiera hacer. Pues esa sería una cuarta obra, ¿no? Que también es una alegría que tengamos ese manto verde, a la que mucha gente también le tiene mucho cariño, pues lo tengamos restaurado, ¿no? Pues nada, Miguel, muchas gracias por tu tiempo, para un poco informar a la gente de qué era esto del diaconado y las noticias así de la diócesis y de lo que está ocurriendo en la parroquia, ¿no? Pues las gracias a ti, Carmelo, que una vez más te damos las gracias por toda la labor que haces, ¿no? Yo le digo a veces a Carmelo que si cualquier día se divorcia, porque todas las horas que dedica detrás de las noticias que vemos, de tal, pues la verdad que hay muchas horas de trabajo, muchas horas de... Y luego la disponibilidad que tiene en cualquier momento, por ejemplo, la labor que hace con el convoco a la hora de comunicar las defunciones, ¿no? Desde que se le manda el aviso y él puede, pues ya lo pone en el convoco, y es decir, hace un servicio a la parroquia muy, muy importante, sobre todo con el tema de los avisos, es algo de agradecer y que ya ha sido perseverante, porque empezar las cosas es importante, pero perseverar ya 6, 7 años, ¿no? Sí, para 7. Para 7 años, pues ya y además que cada día va aumentando la minuciosidad en la elaboración, ya van por el Facebook, por Instagram, por más cosas, cuando empezamos simplemente, y ahora mismo vamos a montar una emisora, así que te agradecemos la labor y felicitamos también al pueblo, a nuestra villa de Agüimes, porque lo que tenemos es patrimonio de esta villa y siempre se sentirán orgullosos de tener una iglesia, de poder tener un camarín, de ir dando pasos en las cosas buenas que... Vamos, por eso felicitamos a nuestra villa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Nosotros ya nos despedimos, sin antes recordarles que hace unos meses comenzó una pequeña aventura de una radio parroquial, se llama Radio Parroquial Agüimes. Hemos empezado con unas emisiones en prueba. Si quieren más información sobre la radio, pues se pueden visitar la página web parroquiadeagüimes.es. Allí tienen, pues en el lado derecho tienen un acceso directo a la radio, y si no, en el menú superior pone radio parroquial, se meten ahí y tienen el reproductor. Es una radio digital, no tienen
no tiene nada que ver con la radio convencional, pero bueno, pasito a pasito vamos haciendo cositas. En la radio parroquial pues van a poder también oír esta entrevista que le estamos haciendo al párroco. Y poco a poco, durante esta semana, iremos diciendo la programación puntual que va a haber durante ciertas horas del día, para que lo vayan teniendo en cuenta. Esa radio la pueden tener en su móvil, ¿vale? En su tablet, en el ordenador, donde quieran. Y la verdad que les invito a que la descarguen en el móvil y la oigan, porque ahí también van a ver y van a oír noticias sobre la parroquia. Pues nada, sin más, nos despedimos hasta una nueva ocasión. Saludos.